Hola a todos amigos, el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica para comentar un poco acerca de la diferencia que hay entre los discípulos de Jesucristo y los simpatizantes, o la multitud, por así decirlo. Y para ello quiero invitarlos al libro de Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 30 en adelante vamos a leer algunos versículos para luego conversar acerca de ello. Tiene por título la alimentación de los 5000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y la aldea de alrededor y compren pan, porque no tienen qué comer. Y respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y quiero dejar la lectura hasta aquí, porque lo que sucede después es la alimentación de los 5000. Y bueno, incluso después tiene lugar la historia en donde sencillamente hay 5 panes y 2 peces y Jesucristo es capaz de multiplicarlo y alimentar a toda la multitud. Y se dice que los que comieron eran 5000 hombres. Ahora, la diferencia que quiero hacer y es lo que quiero reflexionar el día de hoy junto a cada uno de ustedes, que es lo que les decía al principio, en que dentro de las personas que seguían a Jesucristo tenemos dos grandes tipos de personas. Uno son la multitud, o son los simpatizantes, o son aquellos que oyeron hablar de un tal Jesús y que querían ver algún tipo de señal, o que sencillamente iban a buscar su pan y su pez, como podríamos decir en términos súper generales. Aquellos que solamente habían escuchado de Jesucristo, pero querían ver con sus propios ojos algún tipo de señal, algún tipo de milagro, o ser sorprendidos por Jesucristo. Y teníamos el otro tipo de personas, que son los discípulos, que son los que comparten más tiempo, que comparten más intimidad y que por lo tanto también comparten más enseñanzas de parte del maestro. Ahora, cuenta el relato bíblico, incluso después cuando pasamos a la siguiente, en el siguiente relato de las Escrituras, cuando Jesús después anda sobre el mar, en el versículo 45, luego de toda la alimentación de los 5000, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces podemos ver que Jesucristo, luego de haber alimentado a los 5000, luego de que esta gran multitud que seguía a Jesucristo fue saciada, también recibió enseñanza, él una vez más se sube con su barca junto a los discípulos y se va al monte a orar. Y en lo que quiero que reflexionemos precisamente el día de hoy es en qué tipo de personas nosotros queremos ser. Si queremos ser efectivamente esa gente como la de la multitud, que solamente se acerca a Cristo por su pan, por su pez, que solamente ha oído de un Cristo y se acerca a Él en algún momento de necesidad o de angustia, y cuando Jesucristo da la respuesta o da la solución a nuestra necesidad, entonces ya comí, ya fui saciado y me voy. O queremos ser el otro tipo de persona, queremos ser un discípulo de Jesucristo y compartir más tiempo con Él, absorber todas las enseñanzas que Jesucristo tiene para nosotros y por sobre todo guardarlas en nuestro corazón para poder vivirlas. Entonces a esta hora yo quiero invitarte a reflexionar e invitarte a poder pensar un poco en qué tipo de persona he sido toda la vida. ¿Acaso solamente me he acercado a Jesucristo por señales, por milagros, por alguna necesidad en específico? ¿O honestamente he sido un discípulo y quiero ser un discípulo de Jesucristo? Aprender todas las cosas que Él tenga para mí, llenarme cada día con sus palabras y que Él sea suficiente para mi vida. Te dejo esta inquietud para que puedas reflexionar y te invito a que siempre podamos optar por acercarnos a Jesucristo en forma fiel, en forma verdadera, queriendo ser parte de ese grupo íntimo que lo rodea. En esta noche te invito a reflexionar en esto y te dejo esa inquietud para que lo puedas meditar. Nos vemos en una próxima reflexión y que Dios te bendiga muchísimo.